Esto es Aprende Biblia. Antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas y dejes un like, ya que no te cuesta nada y a mí me ayudaría para que el video llegue a más personas. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de los milagros. Para ello, nos ubicamos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 22 y 23, que dicen: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Hoy día muchas personas están esperando un milagro de parte de Dios para sus vidas. Incluso en algunas iglesias programan noches de milagros, pero antes de abordar esos temas, lo primero que debemos hacer es conocer cuál es la definición de la palabra milagro. Un milagro es una obra extraordinaria realizada por Dios y que superan las leyes terrenales. Es una obra que cambia el curso natural de las cosas con la finalidad de captar la atención de la o las personas para que conozcan al Dios Todopoderoso. Entendiendo esto, podemos afirmar que cosas ordinarias como despertar cada mañana, respirar o hacer alguna actividad cotidiana no entran en la categoría de milagro, sino más bien estas cosas son una bendición de Dios para nosotros. Un ejemplo de milagro lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 22 y 23, que dicen: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Claramente encontramos que fue algo extraordinario lo que Jesucristo hizo con esta persona, porque usó su poder sobrenatural para hacer algo físicamente imposible, como lo es devolver la vista y el hablar a una persona. También notamos que las personas quedaron asombradas y se preguntaban si él era el Mesías de la promesa. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de las veces que Dios obró milagrosamente a favor de una persona o de un pueblo, pero esto no ocurría diariamente, porque entonces para las personas perdería lo especial del obrar de Dios y se convertiría en algo normal. Todos los milagros que Dios hace tienen un propósito. Hoy día en muchas iglesias se menciona la palabra milagro a cualquier cosa que incluye el favor de Dios, y muchos falsos líderes lo hacen para llenar sus iglesias y recibir la alabanza de las personas, cuando toda la gloria debería ser para Dios. Hechos capítulo 2 versículo 22 dice: Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Este versículo nos muestra uno de los propósitos que tenían los milagros, y es la confirmación de Jesucristo como enviado de Dios. En Hebreos capítulo 2 versículo 4 encontramos otro propósito, y es testificar o dar a conocer a Dios. Este versículo dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Lastimosamente, hoy día, algunos falsos maestros tienen como propósito darse a conocer ellos y no a Dios. Algo interesante que también encontramos en este versículo es que los milagros obrados por Dios son según su voluntad, por lo que no es bíblico programar noches de milagros, ya que estaríamos sujetando la voluntad de Dios a nuestros planes, y todos sabemos que Dios es soberano y que nosotros somos los que nos sujetamos a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Debemos entender que Dios puede obrar milagrosamente en nuestras vidas cualquier día y a cualquier hora, no cuando lo programen en la iglesia, como si pudiéramos limitar a Dios a esa noche en especial. Si bien es cierto que Dios hace milagros, mucho de lo que ocurre en esas iglesias es falso, o en el peor de los casos, no es obra de Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 11 dice: Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. El contexto de este versículo es que Moisés y Aarón, siendo enviados por Dios, se presentan delante de Faraón para pedirle que deje ir al pueblo de Israel, y para evidenciar que verdaderamente eran enviados por Dios, se les dan unos milagros como testimonio de esto, porque Dios conocía que Faraón pediría una señal, como lo vemos en el versículo 9, que dice: Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro,
dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Entonces vemos que los sabios y hechiceros que llama Faraón utilizan algunos encantamientos para hacer las mismas señales que Aarón y Moisés, entendiendo que la hechicería no es producto del obrar de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y Apocalipsis, capítulo 3, versículos 12 al 14 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estos versículos confirman que Satanás puede obrar milagros para engañar a las personas, con el propósito de que ellas pongan la mirada en una persona y no en Dios. Algunas veces he escuchado a personas afirmar que un santo o un ángel o un predicador, y en el peor de los casos un brujo, les hicieron un milagro e invitan a otras personas a acudir a ese santo o ángel o predicador. Aquí vemos dos cosas. La primera es la astucia de Satanás, ya que obra en favor de alguien, haciéndole pensar que fue Dios, y esa persona trae a otras para que también sean engañadas. La segunda cosa que vemos es que en ningún momento se menciona que fue Dios quien realizó el milagro, sino que se atribuye a alguien más. Lastimosamente, los seres humanos somos engañados fácilmente por lo que vemos. Muchas personas se alejan de la iglesia porque no ven algo extraordinario o no ven eso que le pidieron a Dios. Entonces llegan a la conclusión de que Dios no existe. Muchas veces se relaciona a Dios con obras asombrosas. Por eso el enemigo usa señales asombrosas al ojo para así engañar a las personas. Entonces, ¿cómo puedo saber si un milagro viene de Dios o es obra de Satanás? La respuesta es muy sencilla. Si eso que pasó te lleva a darle la gloria a Dios, a reconocer su poder, a acudir a Él, es seguro que venga de Dios. Si bien es cierto que los milagros falsos existen, nunca superarán las maravillas que Dios hace, como lo podemos ver en Éxodo, ya que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, o como lo fue en el caso del profeta Elías, donde Dios quedó por encima de los profetas de Baal. Ahora, si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, no es necesario que acudas a la noche de milagros de la iglesia, ya que ni el aceite o el agua bendita o cualquier cosa que se use allí te dará un milagro verdadero. Entonces, ¿cómo hago para recibir un milagro? Bueno, es bastante simple. Lo que debes hacer para recibir un milagro es orar a Dios para que actúe en tu favor. En Hechos capítulo 12, versículos 5 al 11, se nos cuenta de cómo el Señor obró milagrosamente para librar a Pedro de las manos de Herodes en respuesta a las oraciones hechas por los cristianos. Estos versículos dicen: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. También debes preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a querer un milagro en tu vida? ¿Quieres confirmar la existencia de Dios? ¿Quieres poder gloriarte de que Dios obró en tu vida? Recuerda que si tienes una motivación equivocada, puedes llegar a pecar contra Dios. Hechos capítulo 8, versículos 21 y 22 dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
En este capítulo se cuenta la historia de Simón el Mago, quien al ver el obrar milagrosamente de los apóstoles, les ofrece dinero para poder tener ese poder. Y vemos que no estaba actuando rectamente, ya que lo que verdaderamente buscaba era mostrarse como un hombre poderoso para poder engañar a las personas y obtener ganancias de ellas, como sucede en algunas iglesias que enseñan que se debe pactar económicamente con Dios si se quiere recibir un milagro, como si el obrar de Dios se pudiera comprar. Si quieres el favor de Dios, basta con tener fe y Él obrará según su voluntad. Algo interesante de los milagros que se mencionan en la Biblia es que la mayoría fueron realizados entre incrédulos para que se convirtieran al Dios verdadero, y ahora queremos ver milagros entre convertidos, y la pregunta es, ¿con qué propósito? En conclusión, si deseas un milagro para tu vida, debes orar a Dios, y no es necesario dar dinero para recibirlo. Recuerda que los milagros son algo extraordinario y no cosas normales. Recibir un empleo, sanar de una gripa, casarte, no es algo extraordinario. Jesucristo lo que hacía era dar vista a los ciegos, sacar demonios, levantar a los paralíticos, resucitar personas, caminar sobre el agua. Estas cosas sí son extraordinarias. Además, los milagros están sujetos a la voluntad de Dios y no ocurren todos los días. Esto fue Aprende Biblia, que Dios te guarde siempre. Si te gustó, puedes dejar un like y suscribirte. También puedes dejar un comentario sugiriendo un tema del cual te gustaría aprender. Y déjame saber qué piensas de los milagros y si estás esperando uno. Nos vemos en la próxima. Adiós.